Quiero empezar diciendo que, como decíamos con don Jaime, cuando veníamos de camino hacia acá, que el conocimiento no tiene fronteras. El conocimiento hace que tengamos juventud. Cada día aprende uno más. Y qué día tuve la oportunidad en Sao Paulo, Brasil, de asistir a la conferencia latinoamericana de fertilizantes, y por eso yo acepté este reto de estar hoy acá. Hacía días no editaba conferencias, pero quiero hacerlo porque se vienen cosas muy interesantes y nuevas tecnologías que son muy importantes. Pero una de las conclusiones que llegó en ese evento, ese seminario, la conferencia internacional, es que se está dedicando mucha plata de la investigación a la parte genética y se ha descuidado mucho la parte agronómica, nuestra esencia. Nosotros como ingenieros agrónomos tenemos un papel fundamental allí para que esa genética exprese todo su potencial de producción. Está demostrado que en el mundo de la genética que tiene Colombia es una de las mejores de América Latina para el trópico, pero que solamente se manifiesta alrededor de un 60%. El reto nuestro como ingenieros agrónomos y como asistentes técnicos, ¿cómo logramos que ese 40% se reduzca máximo a un 10%? Es decir, que podamos lograr que esa genética se exprese en un 90%. Y allí vamos a tener una gran ventaja competitiva con toda América Latina y por qué no decir del mundo, en diferentes cultivos como son los frutales, inclusive el mismo café, cultivos de clima cálido como el arroz y como el algodón. El otro aspecto importante que se analizó por estas multinacionales es que dentro de la agronomía, donde más dedican un porcentaje de investigación es a la parte de agroquímicos, multinacionales como Syngenta, como la Base Química, muy grandes en el mundo, dedican una buena proporción a los agroquímicos, pero muchas de ellas tienen alianza o unión con la parte de la genética y han descuidado algo muy importante, y eso lo decían muchas multinacionales que tienen que ver con los fertilizantes, por ejemplo Yara, ¿sí?, que es muy grande en el mundo, aquí pues ya compró Avocol, ¿sí?, decía que de todo el proceso de investigación, la parte de los fertilizantes es donde menos se ha vuelto a investigar. Yo me acuerdo que cuando yo salí de la universidad, que fue hace poquito, ¿sí?, todos estos maestros le enseñaban a uno muchas cosas, pero eran originados por la investigación y el desarrollo que tenían los grandes productores de fertilizantes. Tenían investigación, tenían desarrollo, y eso a través del tiempo se vino acabando. Mucha plata se ha dedicado a la producción de un fertilizante de muy buena tecnología, un fertilizante de un buen valor, pero sin embargo se ha descuidado dónde voy a colocar ese fertilizante. Un fertilizante como tal tiene que llevar un paquete tecnológico, tiene que llevar detrás de él una tecnología. En el mundo de la agronomía hay dos cosas que son muy importantes. Primero, en la agronomía no hay recetas, es qué tengo y qué hago. En el mundo de la agronomía no hay producto malo, sea barato, sea costoso, no hay producto malo. El problema del producto es saber dónde lo coloco y cómo lo manejo. Entonces, bajo ese concepto, vamos a mirar la conferencia de hoy. Hoy quiero hablarles de la fertilización y nutrición con fósforo, conceptos generales que se pueden aplicar a todos los cultivos, porque la filosofía en la agronomía tiene una línea, una tendencia, pero no quiere decir que nuestros conceptos nos vayan a servir para hacer una receta en la agronomía, sino para saber en el momento que yo tome una decisión con base en lo que tengo, qué es lo que tengo que hacer. Ese es el principio de la agricultura de precisión, ese es el principio de la agricultura inteligente, y el mundo está hablando de manejo agronómico por ambiente. Entonces nosotros como ingenieros agrónomos no podemos estar distantes de ese concepto, de ese principio, manejo agronómico por ambiente. Ya no vamos a hablar, por ejemplo, de zonas agroecológicas, que la zona de los llanos, que la zona de la costa, que la zona centro, porque muy posiblemente dentro de todas esas zonas existan ambientes homogéneos. Entonces,
puede haber mucha información en Montería que se puede semejar el ambiente de Montería a un ambiente de Ambalema, porque no a un ambiente del Juncal, ¿sí? Muchos ambientes de la zona del Espinal pueden parecerse al ambiente de Campo Alegre. Muchos ambientes de aquí del Huila, la parte alta, ¿cómo es que se llama la parte alta de siembran arroz? Tesalia, puede ser muy parecido a la meseta de Ibagué. Y entonces, por ser, pensando nosotros como ingenieros agrónomos que la caracterización se hace por zonas agroecológicas, dejamos de aprovechar muchas cosas, pero que no tienen que ver con la zona en sí, sino con ambientes. En el mundo se está pensando en ambientes. Y el ambiente no solamente es el clima, el ambiente es la interacción del clima con la planta, con el suelo y con el manejo que le podamos hacer a esa planta en ese entorno. Ese es el principio de la agricultura de hoy en día. Mi invitación es que le metamos duro a eso, al manejo agronómico por ambiente. Que no siempre que se fertiliza se nutre. Eso es lo primero que tenemos que rescatar, porque muchas veces pensamos que el hecho de aplicar un fertilizante ya estamos nutriendo la planta. Y existen en el ambiente muchos factores que hacen que ese nutriente pase a la solución del suelo o no pase a la solución del suelo. Entonces, es fundamental mirar dónde voy a colocar el fertilizante de acuerdo a ese ambiente para que ese nutriente como tal pase a la solución del suelo y la planta lo pueda tomar. Por eso, siempre se tienen conceptos de que la nutrición hay dos factores muy importantes, el clima y el suelo. Ya este clima y este suelo, con todo su entorno, es lo que estamos considerando como ambiente. Entonces estamos hablando de una nutrición de acuerdo al ambiente. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo influye el clima con relación a la respuesta de la planta al nutriente? Les voy a mostrar algunos ejemplos de investigaciones que se han realizado. No es lo mismo aplicar una misma cantidad de nitrógeno con una temperatura mayor a 35 grados que a una temperatura de 30 grados centígrados. No es lo mismo aplicar un nitrógeno con una radiación solar mayor a 500 calorías centímetro cuadrado día que aplicarlo con una radiación de 300 calorías centímetro cuadrado día. Entonces allí es importante entender la interacción que puede tener el clima con el suelo para conformar el ambiente de esa planta y lograr que el nutriente que le estoy colocando vía fertilizante o que está en forma nativa en el suelo pueda pasar a la solución del suelo para que la planta lo pueda tomar. Y en el suelo, fundamental, siempre habíamos mirado el suelo como un laboratorio de química. Hay veces la gente oye uno decir que cuál es el mejor método en el laboratorio para determinar qué es lo que tiene el suelo. El análisis químico del suelo, por el método que sea, se convirtió simplemente en una herramienta de todas las herramientas que hay que tener en cuenta del suelo. Yo puedo tener mucho nutriente por un determinado método, o yo puedo tener mucho nutriente en forma soluble en la solución del suelo, pero la dinámica del nutriente es muy grande. Yo puedo tomar la muestra hoy y puedo tener unos valores muy altos en la solución del suelo de un nutriente, pero llega a cambiar la temperatura, llega a cambiar la humedad del suelo, ese elemento que tengo hoy, mañana puede ser deficiente. Entonces necesitamos analizar el suelo en una forma integral, donde la condición física del suelo es importante porque allí en la macroporosidad, en la mesoporosidad y en la microporosidad va a estar el flujo del movimiento del agua para conformar lo que llamamos nosotros el agua aprovechable, para que allí se origine la solución del suelo. Si no hay un acondicionamiento físico del suelo, no podemos tener, primero, infiltración del agua en el suelo, segundo, retención de esa humedad en el suelo y tercero, no podemos tener solución del suelo. Y así tenga todos los nutrientes en el suelo o los aplique vía fertilizante, nunca van a quedar disponibles para la planta, porque no tengo esa condición física. Y si a esa condición física le sumo que el sistema radical tiene que entrar al suelo, que el sistema radical tiene que explorar el suelo para aprovechar su masa efectiva con relación a los nutrientes, pues allí también voy a tener otro factor limitante con relación a poder lograr esa nutrición.
Entonces la condición física del suelo es muy importante, no solamente desde el punto de vista de infiltración a través de los macroporos, sino también desde el punto de vista de mesoporos, que son los encargados de la retención de humedad. Y en la parte química, no solamente es hablar de química, sino hablar de la importancia que tiene el aspecto biológico del suelo. Porque ese elemento químico necesita ser transformado y siempre esa transformación son mediante reacciones bioquímicas, donde siempre la actividad enzimática es la que hace que el nutriente que estoy aplicando, que está en el suelo en forma química, pase a ser disponible en la solución del suelo. Entonces, tenemos que volvernos atrás. Siempre nos enseñaron en la universidad que la materia orgánica es la llave de la productividad y de la riqueza de la agricultura. Y los suelos nuestros a través del tiempo, lo que más ha perdido por mineralización es materia orgánica. Si el suelo no tiene materia orgánica, no hay actividad biológica. Si el suelo no tiene materia orgánica, así aplique el fertilizante que usted quiera, así el suelo tenga una fertilidad muy alta, no hay disponibilidad de los nutrientes. Entonces, tenemos que volver a recuperar ese concepto de que la clave de la productividad, la clave de la rentabilidad de la agricultura, para que todo lo que yo haga desde el punto de vista de nutrición sea efectivo, es la materia orgánica. Hay que volver a pensar en un manejo integral de la materia orgánica. La mejor fuente de materia orgánica que tenemos en nuestra agricultura son los residuos de cosecha. Manejar los residuos de cosecha es garantizar tener un suelo sano, es garantizar tener un suelo productivo. Y son conceptos que lo sabemos desde siempre, pero que es necesario volverlos a retomar, que es necesario volver a manejar la materia orgánica de forma integral mediante los residuos de cosecha, mediante la adición de abonos orgánicos, mediante la adición de compost, ¿sí? Es importantísimo para que los nutrientes, para que los fertilizantes, sea como se llame, cumpla su papel. Muchas veces aplicamos un fertilizante y decimos que ese fertilizante no sirvió para nada, ese fertilizante es malo. Simplemente ese nutriente que va en ese fertilizante no ha tenido la oportunidad de poder cumplir su función porque posiblemente la actividad biológica de ese suelo es muy baja y esa actividad biológica del suelo al ser baja no logra cumplir con la función de las reacciones bioquímicas que se requieren para que pase ese nutriente a la solución del suelo. Y un ejemplo interesante es todo lo relacionado con el fósforo. Cualquier origen, cualquier fuente de fósforo, sea que esté en el suelo o sea aplicado por una fuente de alta solubilidad, una fuente de moderada solubilidad o una fuente de baja solubilidad, se requiere de una actividad enzimática para que ese fósforo pase a la solución del suelo. Se requiere de la actividad enzimática de la fosfatasa ácida o de la fosfatasa alcalina. La aplicamos mediante un manejo integral de la materia orgánica. Otro ejemplo interesante tiene que ver con la urea. La planta muy difícilmente toma urea o come urea. Esa urea requiere ser transformada en amonio o en nitrato para que la planta lo pueda tomar. Y la única vía para que eso se transforme en amonio o en nitrato es mediante la actividad biológica, mediante la actividad enzimática de unas enzimas que se llaman la ureasa. Esa enzima actúa sobre la urea para que comiencen a sufrir el proceso de amonificación y luego las bacterias nitrificantes comiencen a actuar sobre ese amonio reducido y conviertan a un nitrógeno oxidado, como es el nitrato, fuentes que la planta puede tomar. Otro aspecto muy importante. ¿Quién recuerda cuál es el gas más abundante en el aire? El nitrógeno. El 80% del aire se llama nitrógeno, sino que está en una forma que no es asimilable por ningún ser vivo. Está en forma de dinitrógeno.
Ese dinitrógeno, hay dos vías, es mediante altas temperaturas y altas presiones. Lo cogen y desbaratan ese triple enlace del dinitrógeno y lo oxidan o lo reducen y lo convierten en urea, lo convierten en nitrato de amonio o en amonio. Nosotros lo utilizamos en la agricultura y otra vez alrededor del 50% se vuelve a perder en forma de volatilización o en forma de desnitrificación y vuelve al aire, pero en forma de dinitrógeno. Vuelve otra vez las grandes productoras de fertilizantes y vuelve y lo toman. Y vuelve el proceso y pague, y pague. Y cada día es más el negocio. Si nosotros tenemos actividad biológica en el suelo, podemos tener unos microorganismos que se llaman las bacterias fijadoras de nitrógeno. Esas bacterias fijadoras de nitrógeno no necesitan de una alta temperatura o de una alta presión. Ellos tienen una enzima que se llama la nitrogenasa. Esa enzima es la que hace que ese nitrógeno que esté de forma disponible en el ambiente, el sistema radical, pueda ser fijado y oxidado o reducido y convertido en nitrato o amonio. Entonces, yo quiero, estimados colegas, decirles que la materia orgánica no ha pasado de moda. La materia orgánica se está volviendo cada día más importante. Y la materia orgánica no solamente es los residuos de cosecha, la materia orgánica no solamente es el compost, la materia orgánica también se llaman biomoléculas. Y el tema de los bioestimulantes cada día ganan más importancia en la agricultura mundial. Hay que pararle bola a la parte de los bioestimulantes. Hoy en día todo es estrés. Las plantas sufren de estrés hídrico, estrés edáfico, estrés nutricional. Entonces, fíjense que no solamente se trata de decir voy a aplicar un fertilizante, sino que se trata dónde voy a colocar el fertilizante, en qué entorno y en qué ambiente. Entonces, así como digo yo que en la agronomía no hay recetas, no hay producto malo, hay producto como la vivienda, en el lugar equivocado. Para la nutrición vegetal, tener en cuenta la interacción clima y suelo con el ambiente y entre el suelo, la parte bioquímico y la parte física, para que haya disponibilidad de nutrientes y la planta lo pueda tomar. Otro aspecto importante, este es el caso del arroz, pero debemos de entrar a profundizar cuando vamos a fertilizar o a dar un nutriente, qué es lo que la planta requiere. Son diferentes plantas de arroz, pero fíjense que ese suelo es muy bueno, lo que tiene ese suelo es muy bueno para este material de arroz. Pero esa misma cantidad de nutrientes disponible que tiene ese suelo no es suficiente para este otro material. Le pregunta a uno, de pronto a un productor, según ese análisis químico del suelo, ¿usted necesitaba aplicar zinc? ¿Aplicó zinc? Sí, claro, yo apliqué zinc. Y va uno a revisar y aplicó una cantidad que no era lo suficiente para esperar una respuesta significativa del nutriente. Está pasando mucho en la agricultura. ¿Qué fenómeno se estaba viviendo en la agricultura? Que estábamos abusando del nitrógeno y dejando a lo demás deficiente. Hoy en día, de acuerdo al ambiente que tenemos hoy en día en la agricultura, las cosas han cambiado. ¿Sí? La parte de nitrógeno se está racionalizando, está bajando. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales no permiten que las plantas, sea el cultivo que sea, sean eficientes en la absorción del nutriente como tal nitrógeno. Mecanismos de contacto ion-raíz, pero hay otros nutrientes que estamos dejando cortos, como es el fósforo y el potasio, que lo estamos poniendo en cantidades muy bajas, que no son suficientes para que la planta pueda contrarrestar un efecto negativo de una condición adversa de un ambiente. Todo depende de qué, del requerimiento nutricional de la planta. Aquí tenemos unos ejemplos en varios cultivos. La literatura mundial es muy amplia, todo varía de acuerdo al rendimiento, ¿cierto? Tenemos un caso de maíz de 12 toneladas por hectárea, donde requiere alrededor de 275 kilos de nitrógeno por hectárea, 40 de fósforo y 230 kilos de potasio. Y ejemplos hay muchos. Aquí tenemos un caso de arroz, un trabajo que hizo Fedarroz aquí en el Huila, que lo hizo Educardo,
un trabajo muy interesante, de ver cómo el clima afecta la toma de nutrientes. Entonces ya aquí ya uno comienza a comprender que ya no solamente voy a fertilizar con el análisis químico del suelo, sino que yo tengo que tener en cuenta qué es lo que tiene el suelo, qué es lo que quiere la planta, en qué ambiente va a estar. Y eso nos pasa a nosotros. Yo puedo estar en un ambiente estresante y posiblemente a mí me puede gustar mucho X plato de comida, pero si estoy en un ambiente estresante posiblemente no lo voy a aprovechar. Y eso es lo que está pasando también con los cultivos. Este es el caso del arroz, ¿sí? En una condición de alta oferta ambiental, que quiere decir una buena radiación solar. Y este es el caso de las mismas variedades, pero a una condición de una menor radiación solar en el mismo sitio. Y fíjense, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, la mayoría de las variedades están alrededor de 24, 28, 26, 29 kilos de nitrógeno por cada tonelada que produzco de arroz. Pero cuando la energía solar se disminuye, así le coloque todo el fertilizante del mundo, él no tiene la capacidad de tomarlo. Fíjense que ya la toma del nutriente ya bajó casi a la mitad. Tenemos valores de 15, 19, 15, 20 kilos por cada tonelada que produzco de arroz. Entonces, la interacción con el clima de la respuesta al nutriente es muy importante. El caso del fósforo, que es el tema de hoy. Cuando tengo una alta oferta ambiental, en el caso del arroz, ¿sí? Tengo requerimientos entre 3 y 4 kilos por cada tonelada. Y cuando baja la energía solar, baja la oferta ambiental, tengo requerimientos que van de 1,8 a 2,6, ¿sí? Baja la mitad. Y así pasa con todos los nutrientes. Fíjense cómo en Asia, en Filipinas, que queda el IRRI, que es el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, ellos han hecho muchas investigaciones en requerimientos del arroz en esa zona, y para producir una tonelada de arroz requiere 17.5 kilos de nitrógeno. Pero ya para la zona del Tolima, ¿sí? Ya el requerimiento es mayor. Ya para la zona del Meta fue intermedio. ¿A qué se puede deber eso? ¿A qué se puede deber la diferencia? Al ambiente. Una planta puede tomar mucho nutriente, que sería la parte de la eficiencia agronómica o de la toma de un nutriente. Y otra cosa es la eficiencia fisiológica, que la planta por cada kilo que toma de ese nutriente puede rendir más o puede rendir menos. Este dato que se dice acá Tolima, en general no es solamente Tolima, sino de la zona centro. Así como puse yo Meta acá, ese valor también corresponde mucho a Meta y Casanares. Yo debería cambiar este nombre y poner acá Llanos Orientales y aquí zona centro. Los datos son muy parecidos del Tolima y del Huila, del Casanares, es una buena observación. El fósforo cada día está ganando más importancia y el potasio también, inclusive más que el nitrógeno. Pero la tendencia en el mundo ya no es usar rocas fosfóricas de una alta reactividad, es usar rocas intermedias, porque ya no se está pensando en colocar todo un fertilizante de alta solubilidad ahora para fertilizar un cultivo. Con el entorno que tenemos hoy en día, ¿qué está pasando? Los suelos de la zona centro, Tolima y Huila, por nuestra genética, por nuestro génesis de suelos, son suelos que son pobres en fósforo. ¿Qué ha pasado a través del tiempo? Que se volvieron ricos en fósforo. Como el fósforo no se puede perder ni por licidación ni por gas, ¿cierto? Se queda de forma insoluble en el suelo. Y por eso ya la estrategia no es usar una fuente total de alta solubilidad en un solo momento, sino en hacer un manejo integral del fósforo. Hoy coloco una fuente de moderada solubilidad, mañana puedo complementar lo que esa planta requiere en la solución del suelo mediante una fuente de alta solubilidad. Un manejo integral del fósforo. El otro aspecto es la difusión. ¿Qué significa la difusión? Que el nutriente debe estar cerca del sistema radical. ¿Sí? Que si el nutriente no está cerca del sistema radical, pues muy difícil va a ser que la planta lo pueda tomar. Y eso tiene que ver mucho con la fuente, con el momento de aplicación de la fuente, con la solubilidad de la fuente.
Ahora, la solubilidad de la fuente puede ser en agua o puede ser en un medio ácido. Vamos a ver que los fertilizantes fosfatados requieren de un medio ácido, así sea el MAP, así sea el DAP, así sea el superfosfato triple, así sea una roca fosfórica, acidulada, necesitan un medio ácido. ¿Por qué? Porque necesita estar cerca del sistema radical con un ambiente, porque el fósforo, la forma que la planta lo toma, se llama difusión, entra en contacto con la raíz. Y el otro aspecto muy importante se llama flujo de masa, que ya entra ahí a jugar un papel importante el gradiente hídrico. Y el gradiente hídrico depende mucho de ¿qué? Del clima. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vamos al campo y está haciendo mucho sol? Nos deshidratamos, ¿cierto? Perdemos agua. Y si nos deshidratamos y perdemos agua, pues lógicamente nos va a dar ganas de tomar agua. Lo mismo pasa con las plantas. Cuando hay una alta radiación solar, hay una alta transpiración, la planta se deshidrata y entonces ella toma agua. Y ese proceso de tomar agua se llama flujo de masa. Y en ese flujo de masa también van nutrientes. Pero lo interesante de eso es que cada nutriente de esos prefiere un mecanismo. ¿Sí? Por ejemplo, el flujo de masa, la mayoría de los nutrientes prefieren flujo de masa, pero el nutriente que más se ve afectado por flujo de masa se llama el nitrógeno. Pero en cambio ya el fósforo le gusta ¿qué? La difusión. Entonces, de acuerdo a la fuente, de acuerdo a la química de esa fuente, yo tengo que pensar que siempre el sistema radical debe estar cerca del fósforo del sistema radical. ¿Qué pasa si una planta ya ha iniciado su proceso productivo? Cuando la planta está pequeña, la raíz comienza a profundizar. Cuando la planta está más grande, su raíz está más abajo. Sus pelos absorbentes van a estar ¿a dónde? En el tercio superior. ¿Qué le pasará a un fósforo que esté arriba y la raíz esté abajo? Depende de qué. Acuérdese que yo necesito es que el nutriente esté cerca del sistema radical para que entre en contacto por difusión con la raíz. Entonces depende mucho del agrónomo en el sentido de la decisión que va a tomar de acuerdo a ese ambiente. Si yo voy a coger una roca fosfórica y se la voy a aplicar a un cultivo de 40, 50 días y la pongo arriba, por más citrosoluble que sea el medio, no alcanza a llegar hasta el sistema radical. Entonces, ¿dónde tendría yo que colocar una roca fosfórica para que cumpla su proceso? Incorporado. ¿Sí? Para que entre en contacto el sistema radical con la raíz. Es como la cal. Yo he visto casos en que dicen, ¿qué cal tan mala? Le vi cómo la aplicó. Se la aplican a un cultivo encima, en la superficie. La cal no tiene movimiento. Donde usted aplique un carbonato de calcio, o usted aplique un hidróxido de calcio, ahí se queda. Y si el sistema radical lo necesita abajo, usted no va a ver ningún efecto. Lo mismo pasa con una roca fosfórica. Lo mismo va a pasar con un MAP. Lo mismo va a pasar con un DAP. Necesita estar allí donde está el sistema radical. Por eso es importante que hoy en día está ganando importancia el preabono. Si yo tengo una fuente de alta solubilidad como la que utilizan en fertirriego, quizás yo pueda garantizar que parte de ese fertilizante, yo tengo un buen movimiento del agua en el suelo, baje hasta donde está el sistema radical y quede cerca del sistema radical del nutriente y entonces por difusión lo pueda tomar, ¿cierto? Lo pueda tomar. Cada día los márgenes de rentabilidad y productividad con este cambio climático, ya la gente dice que no hay que hablar de cambio climático y no de variabilidad climática, los márgenes se están reduciendo. Ahora, no solamente es incorporar el fósforo, de acuerdo a la fuente de fósforo, ese es el otro cuento interesante, que yo puedo aplicar una fuente de demorada solubilidad al suelo,
pero si comienza a fallar después el agua dentro del suelo, ¿qué le va a pasar a ese fósforo de moderada a alta solubilidad? Que con los primeros mojes, primeros riegos, se solubilizó todo, ¿sí? Y se secó el suelo. ¿Qué le va a pasar a ese fósforo? Vuelve otra vez y se adhiere a las partículas del suelo, o se adhiere al calcio, o se adhiere al hierro, o se adhiere al aluminio, ¿cierto? Porque el margen de maniobra del fósforo es muy pequeñito. Entonces ese fósforo volvió a quedar fijado. Y así yo le ponga agua, así le ponga solubilizador de fósforo, de ese 100% no saco ni el 40% otra vez, según los estudios que se han hecho. Entonces, ahí gana importancia la estrategia, sobre todo para cultivos de ciclo largo y también posiblemente para cultivos de ciclo corto, de un manejo integral del fósforo, donde yo pueda combinar fuentes de liberación rápida con fuentes de moderada liberación. Esa es la estrategia en el mundo para fósforo. Y la otra estrategia es, yo fertilizo acá para comer mañana la planta. Por ejemplo, el caso de la soya, el caso de las leguminosas, no requieren nitrógeno, pero sí requieren una alta concentración de fósforo. ¿Para qué? Para nodular y para fijar nitrógeno, para que los rizobios fijen nitrógeno. Requieren de ATP, requieren de energía. ¿Y quién es la energía? El fósforo. ¿Qué se está haciendo en el mundo con los sistemas productivos? Están incorporando todo el fósforo en la leguminosa y cuando llega la gramínea no fertilizan con fósforo, solamente ponen el aporte que tiene que poner de nitrógeno o de potasio o algún micronutrimento que se requiere. Entonces son cambios que siempre han estado en el ambiente y que nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que ir pensando para hacerlo. Como estamos hablando de fósforo, vamos a entrar a hablar más de fósforo. ¿Qué factores afectan la difusión del fósforo? Es decir, la forma como el elemento como tal entra en contacto con el sistema radical. Hay muchos, ¿cierto? Pero lo que más nos interesa a nosotros aquí en la zona es, primero, concentración del fósforo, ¿a dónde? En la solución del suelo. No concentración de fósforo total. Ya les dije que los suelos nuestros eran pobres de fósforo y se volvieron ricos de fósforo. Pero es un fósforo que yo no sé si está disponible. Sino que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como ingeniero agrónomo de asistencia técnica para que ese fósforo que yo aplico o ese fósforo que está en el suelo pase a la solución del suelo? Entonces, importante que haya concentración de fósforo en la solución del suelo. Y para que eso suceda, hay un aspecto fundamental que se llama humedad. En el caso del arroz, pues yo trato de manejar, de adecuar mis suelos y mantener los suelos saturados. Entonces, posiblemente ese fósforo que está allí va a mantener disponible. Pero en el caso de un riego corrido en arroz, que mantiene más suelo en capacidad de campo que saturado, ¿qué le puede pasar a un fósforo? Una fuente de alta solubilidad, que se solubiliza, pasa a la solución del suelo, y cuando se vuelve a secar, ese fósforo vuelve otra vez a las partes que lo fijan, y entonces, ¿qué pasa con la solución del suelo? Allí quedó el fósforo en el suelo, mas no quedó en la solución. Entonces, son estrategias que tiene uno que ir mirando de acuerdo a qué es lo que tengo para decidir cómo manejo entonces esa difusión de acuerdo a la fuente que yo tenga que aplicar. Importantísimo, el poder buffer. ¿Quién le da el poder buffer al suelo? El poder de amortizar su pH. La materia orgánica. Vuelvo y otra la materia orgánica. Un suelo pobre en materia orgánica, la eficiencia del fósforo es muy baja. Se calcula que no pasa ni del 20%. Entonces, si la eficiencia de una fuente de alta solubilidad va a ser del 20%, yo estoy nutriendo al suelo para nutrir las plantas, puede ser de mañana o de otra época. Entonces, yo tengo que comenzar a analizar cuál es la estrategia de relación costo-beneficio que más me favorece para eso. Definitivamente el fósforo juega un papel muy importante en las plantas. Yo pienso que los más importantes son los dos de arriba, ¿sí? Juega un papel fundamental en la fotosíntesis y en la respiración. Fotosíntesis, ¿por qué? Porque allí en la fotosíntesis es la producción de biomasa. Y en la respiración, si yo no tengo controlada la respiración mediante un balance nutricional, todo lo que yo gano en el día lo pierdo en la noche. ¿Por qué? Porque si la condición ambiental me incrementa la tasa respiratoria, ¿qué pasa? Que en el día, por la fotosíntesis,
El carbono es capturado por la planta y se vuelve biomasa. Y en la noche, ¿qué hace la planta? Tomar oxígeno en la respiración y liberar CO2. ¿Y ese CO2 qué se llama? Oxígeno más carbono. ¿Y ese carbono de dónde viene? De la biomasa. Entonces, en esa relación fotosíntesis y respiración, el fósforo juega un papel fundamental. El otro aspecto importante se llama energía, ATP. Todas las reacciones bioquímicas de la planta es con energía, es con ATP. ¿Y ese ATP de dónde viene? De la nutrición del fósforo. Si yo tengo un suelo deficiente de fósforo, así aplique fósforo, pues voy a tener problemas con el ATP. Y el ATP es la energía la que se encarga de transportar los electrones para que las reacciones bioquímicas dentro de la planta sucedan. Entonces, fíjense la importancia que tiene hoy en día el fósforo y está ganando importancia más que el nitrógeno en el sentido de que ya no requiero altas cantidades de nitrógeno, sino menos nitrógeno y mucho más fósforo y mucho más potasio. ¿Cómo toma el fósforo de la solución del suelo? De dos formas, principalmente en forma de ortofosfato primario, que es H2PO4, o ortofosfato secundario, que es HPO42. ¿sí? Esa forma depende de qué, del pH del suelo. ¿sí? A medida que el pH sea ácido, la forma disponible del fósforo va a ser en forma de qué? De H2PO4. Y a medida que sube el pH, va perdiendo hidrógenos y se va volviendo en forma de HPO4. Inclusive cuando el pH es muy alto, la forma disponible del fósforo es PO4, PO4,3. Pero, ¿dónde está la clave? Que la forma más disponible de fósforo, ¿cuál es? La que está en qué medio, en qué ambiente. ¿Sí? En términos de disponibilidad, la más disponible se llama H2PO4. ¿Y el H2PO4 en qué medio está? ¿En qué ambiente? En un ambiente ácido. Entonces nosotros, las fuentes de fósforo, cualquiera que sea, hay que someterlas a un medio ácido. El MAP tiene pH de solución saturada de ¿cuánto? De 3. El DAP de 8. Entonces el DAP, ¿qué exige? Un medio mucho más ácido. La roca fosfórica requiere de un medio ácido, hay que acidularla. El proceso de acidulación es muy importante en la utilidad de la roca fosfórica. El proceso de producir un fertilizante desde la roca fosfórica, la clave está en el proceso de acidulación y que el pH de solución saturada esté por debajo de 3. Allí está la clave. Estos son los diferentes tipos de minerales que hay en el suelo, ¿cierto? Que tiene fósforo. Por ejemplo, el suelo ácido está la variscita y la estrengita, que son aluminios con hierro con fosfato. En suelos neutros y alcalinos, lo que predominan los fosfatos en combinación con ¿qué? Con el calcio. ¿Cuál es el problema del fósforo? Del fósforo disponible, ¿no? Es que el margen de maniobra del fósforo de acuerdo al pH es muy cortico. Yo digo que está entre 6, alrededor de 6. Un poquito de 6 hacia abajo y un poquito de 6 hacia arriba. Si el suelo tiene de 5,5 para abajo, comienza a aparecer el aluminio, comienza a aparecer el hierro. El aluminio de pronto aparezca en forma más severa con un pH de 5 para abajo, pero entre 5 y 5,5 el hierro y con buena humedad se dispara, se incrementa, se reduce y se vuelve más disponible y lo primero que ataca es al fósforo. Entonces, el fósforo tiene una maniobra muy pequeña y si el suelo es mayor a 6,5, pues va a haber problemas con el calcio. Esa fijación también depende mucho del mineral. ¿Cuál es el mineral que predomina en mi suelo? ¿Cuál es el mineral que predomina donde voy a sembrar? ¿Lo tenemos en cuenta? Estamos mirando cuál es la génesis del suelo donde vamos a sembrar. Entonces, de acuerdo a ese mineral, lógicamente, la fijación de ese fósforo, ¿cierto? Lo que más fija el fósforo se llama la alófana. ¿Dónde está la alófana? ¿En qué suelos? Los sandisoles. ¿Dónde están ubicados los sandisoles de Colombia? En la zona cafetera. Después sigue la goetita y la yesita y la caulinita, ¿sí? En ese orden.
que están predominando en qué tipo de suelos, en los llamados ultisoles y oxisoles. ¿Dónde están los ultisoles y los oxisoles de Colombia? En los llanos orientales, en la Orinoquía. Son suelos amarillos, son suelos rojos, ¿sí? Y los que menos fijan el fósforo se llama la mormonionita, que está en los vertisoles, molisoles y listisolos, ¿sí? Aquí en intermedio están unos suelos que se llaman los insectisoles y los alfisoles. ¿Dónde están ubicados los insectisoles y los alfisoles? En nuestra zona. Estamos hablando de la zona centro, Tolima y Huila, de la zona plana, porque muchos suelos de la cordillera nuestra, Tolima y Huila, tenemos suelos con presencia de sequía volcánica, con tendencia a ser suelos ándicos. Eso es importante porque yo, sabiendo de esas cosas, sabiendo qué mineral tengo y qué mineral no tengo, puedo ya predecir qué puede pasar y con base en eso tengo que definir la estrategia de manejo. La investigación que ha generado que un suelo, para que sea productivo, debe tener en su solución del suelo alrededor de 0.2 miligramos por litro de fósforo. Pero para lograr que exista esa concentración de fósforo en la solución del suelo, ¿depende de qué? Depende del tipo de mineral que existe en mi suelo, ¿cierto? A medida que tenga minerales en forma de cuarzo, materiales orgánicos, yo requiero una menor cantidad de fósforo para llegar a este nivel. Pero a medida que se van aumentando los óxidos, o las arcillas 1,1, o los materiales amórficos como la ceniza volcánica, es necesario utilizar dosis mucho más altas para llegar a tener esa concentración en la solución del suelo. ¿Sí? Muy diferente a decir yo tengo en el suelo tanto. A mí me interesa en este momento es cuánto fósforo tiene la concentración del suelo. Yo puedo tener la misma cantidad de fósforo, pero si el mineral es diferente, yo tengo que aplicar de acuerdo al mineral menos o más nutriente de un fertilizante fosfatado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los conceptos van evolucionando por relación. Antes decíamos, ¿cuánto fósforo tiene en el suelo? No apliqué tanto. No, ahora es, ¿cuánto fósforo tiene el suelo? ¿Qué mineral es? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué clima va a haber? Para tomar la decisión del ingeniero agrónomo, decir cuánto tiene que aplicar de fósforo. Algo que hace que el fósforo sea muy disponible es la humedad del suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuentes fosfatadas o del fósforo que existe en el suelo, lo primero que hace es formar compuestos insolubles. Y esos compuestos insolubles, para volverse solubles, necesitan de un medio ácido. Y es porque la mayoría de los compuestos que forma el fósforo en el suelo son compuestos que son citrosolubles, requieren de un medio ácido. ¿Por qué es importante la humedad? Porque cuando yo tengo un suelo saturado o un suelo húmedo, el potencial redox se disminuye. Y al disminuir el potencial redox, estoy acidulando el suelo. Por eso es que de esa forma el fósforo se vuelve mucho más disponible. ¿Quién es el culpable en este tipo de suelos oxidados en versus a un suelo reducido para que el fósforo no sea disponible? El hierro. Cuando tengo un suelo oxidado, ese hierro está en forma de +3. Ese hierro +3, que es la forma férrica, me precipita y me fija el fósforo. Si yo este hierro +3 lo convierto en hierro +2, que es la forma reducida del hierro oxidado, que es la forma ferrosa, este hierro que tenía que amarrar este fósforo, este hierro me lo libera. Entonces, por eso es que en el riego, en los cultivos de secano, es importante también el riego. Y eso me hace pensar a mí en un cultivo de secano, cómo tengo que manejar el fósforo, de acuerdo a esos criterios. Yo en un cultivo de secano tengo que pensar en fuentes integrales, en fuentes de lenta y alta solubilidad. En un cultivo de arroz puedo pensar en fuentes de una alta solubilidad siempre y cuando mantenga el suelo saturado e inundado. Pero cuando ya el suelo comienza a tener condiciones de capacidad de campo, saturación a la capacidad de campo, tengo que pensar en una combinación de fuentes de alta solubilidad y fuentes de una menor solubilidad. ¿Por qué? Porque la fuente de alta solubilidad, apenas el suelo se seque, pasa a un sitio que el fósforo se me vuelve insoluble. Y es muy difícil volverlo a sacar.
Esto es un trabajo que se hizo incorporando todo el fósforo o fraccionándolo, ¿cierto? Y fíjense cómo en riego corrido, ¿sí?, fue mejor fraccionar la aplicación del fósforo mediante la combinación de fuentes de alta solubilidad y de baja solubilidad. En cambio, en el suelo que tuve permanente inundación, lo mejor fue haberlo incorporado todo el 100% a la siembra. ¿Sí? Todo depende de qué, del ambiente que va a tener el nutriente. Conociendo la química del nutriente y conociendo el entorno, entonces decido qué es lo mejor. Esto es importante. Fíjense que cuando yo tengo una alta energía solar o una baja energía solar, ¿qué está pasando con el fósforo? Estábamos diciendo que el fósforo es muy importante por el caso de la energía solar. ¿Sí? Por la energía solar. Al tener una deficiencia de energía solar, ¿qué puede tener la planta? Una deficiencia de energía. Y si tengo una deficiencia de energía, ¿cómo hago que la planta tenga más energía? Colocándole una cantidad mayor de fósforo. Entonces, fíjense en este ensayo que se hizo, cómo el suelo que requería entre 23 y 46 kilos de fósforo respondió muy bien a 92 kilos. Es decir, me tocó doblar la cantidad de fósforo a aplicar. ¿Por qué? Porque la energía solar, la energía del ambiente se me disminuyó. Estos son casos de altas temperaturas. Fíjense aquí cómo el arroz se comporta muy diferente en temperaturas normales o en temperaturas altas. Y cómo responde a medida que la temperatura es más alta a la aplicación de fósforo. Todo lo contrario al nitrógeno. Yo tengo temperaturas altas, la respuesta al nitrógeno es muy baja. La planta se me va en vicio. Usted ve plantas suculentas, pero con un bañamiento mucho más alto. Entonces, en esos casos es mejor bajarle al nitrógeno y subirle al fósforo y subirle al potasio. Ahora, los suelos del mundo tienen problemas de deficiencia de fósforo. Vea Colombia. La mayoría de los suelos de Colombia requieren de fósforo. Son suelos deficientes en fósforo. Si yo tengo materia orgánica en el suelo o adiciono materia orgánica en el suelo, independiente de la fuente fosfórica que coloque, la respuesta es mayor. Otro aspecto importante, reducción de las micorrizas. Yo debería usar micorrizas en mi cultivo para mejorar la respuesta al fósforo. Así como utilizo materia orgánica para mejorar la respuesta al fósforo, la acción de micorriza también mejora la respuesta al fósforo. ¿Por qué? Por la IFAS relacionada con el sistema radical que hace que yo explore un mayor volumen de suelo. Mientras que el sistema radical por difusión tiene 1 o 2 milímetros, con unas micorrizas lo voy a ampliar a 10 centímetros. Yo les voy a dar esta información muy importante para comenzar a manejarla. ¿Qué requiere en el suelo de acuerdo al cultivo para lograr cultivos productivos? El fósforo es un elemento crítico que hoy en día está limitando la productividad. El manejo debe ser integral y para ser integral debo garantizar un contenido de ese fósforo en la solución del suelo. Hay diferentes niveles y hay diferentes fuentes. El problema del fósforo no es la fuente. El problema del fósforo es no tener en cuenta dónde voy a colocar la fuente. Hay muchas fuentes. Todas son eficientes y depende del criterio nuestro, del asistente técnico, del ingeniero agrónomo. Espero haber contribuido con un aporte técnico para que tomemos mejores decisiones. Muchas gracias, muy amable. Lo que me modifica el pH no es ni el calcio ni el hierro, no, es la presencia de hidrógeno o de hidrogeniones. Si yo tengo mucha presencia de hidrógenos, el pH se me vuelve ácido. Pero yo tengo muchos hidroxilos o H's, entonces ¿qué le pasa al pH? Sube, ¿sí? El calcio puede estar con un carbonato, el calcio puede estar con un sulfato, ¿sí? Posiblemente cuando yo tengo mucho calcio, mucho magnesio, ¿cuál es el ion acompañante de ese calcio y de magnesio para que el pH sea ácido? Es un sulfato.
Cuando yo tengo mucho calcio y mucho magnesio y el pH es alcalino, ¿cuál es el acompañante? ¿Un carbonato o un bicarbonato? Entonces, puede ser, yo puedo tener suelos con mucho calcio y magnesio y con pH ácido. Yo tendría que mirar ahí cómo está la saturación de aluminio y de hierro. Y en ese caso la mejor fuente no es la cal, sino yo colocar un silicato o colocar otra fuente diferente a una cal agrícola. O inclusive, ¿por qué no pensar en una roca fosfórica acidulada? ¿Cierto? Me podría servir en ese caso para no tener que incrementar mucho más la concentración de calcio y la concentración de magnesio, ¿sí? Pero es posible tener eso. Me gustaría profundizar en la importancia del fósforo en el cultivo de café y aguacate. Yo creo mucho en la teoría de cuál es la curva de demanda, con la curva de su disponibilidad, sea el cultivo que sea un cultivo de ciclo corto o sea un cultivo de ciclo largo, ¿sí? Entonces vámonos para café y aguacate. Café y aguacate es un cultivo de ciclo largo. Es un cultivo que de acuerdo a la fase de crecimiento de su producción va a tener unos requerimientos, ¿sí? Entonces tiene una curva de demanda constante a través del tiempo. ¿Qué tengo yo que procurar? Hacer que el nutriente que está en el suelo o el nutriente que yo aplica coincida con una curva de demanda. ¿A qué profundidad incorporo el fósforo? Por ejemplo en algodón. Perfecto. Lo estábamos diciendo, que el fósforo es por difusión. Usted que es el experto en algodón y de acuerdo al sistema radical del algodón y de acuerdo al suelo, usted tiene que explorar hasta dónde le va a llegar la masa radical con pelos absorbentes y de acuerdo a eso tiene que distribuir el fósforo en esa profundidad, ¿sí? Depende del crecimiento que tenga el sistema radical en el ambiente que lo va a poner y del suelo. ¿El silicio me hace disponible el fósforo? Sí. ¿Por qué? Cuando el silicio está con el fósforo en el suelo y los que fijan el fósforo están los dos, esos son como ciertos amigos que andan por acá, son gallinazos. Entonces el silicio atrapa al hierro, al aluminio, al calcio y queda disponible el fósforo, entonces sí ayuda. ¿En qué estado fenológico de la planta es más importante la aplicación del fósforo? Depende de lo que le contesté aquí al amigo. Por ejemplo, en el caso del arroz, 40% del fósforo lo toma el arroz en la fase 50% en la fase vegetativa, 40% en la fase reproductiva y 10% en el llenado del grano. Entonces, lo que quiere decir que el fósforo se vuelve importante en todos los estados, en todas las etapas, aclarando que en unas etapas toma más que en otras. Listo, muchas gracias. La empresa Fosfatos del Huila es una empresa que extrae y produce y comercializa roca fosfórica y sus derivados con los más altos estándares de calidad. Y todos estos procesos de producción y explotación de la roca fosfórica están bajo estrictos sistemas regidos y certificados por el ICONTEC. Nuestro objetivo es ser la empresa líder en producción y venta de roca fosfórica y sus derivados para atender los diferentes mercados y la que conforman las necesidades de fósforo en Colombia y también en los mercados donde sea necesario. Nosotros explotamos nuestra mina llamada Media Luna, ubicada en el municipio de Aipe, más exactamente en la vereda San Isidro. Esta mina es una mina que se explota bajo los más estrictos estándares de seguridad y cumpliendo toda la normativa necesaria y requerida para una buena explotación de nuestra roca fosfórica. Nosotros poseemos en la mina de Media Luna tenemos aproximadamente 3.5 millones de toneladas probadas de roca fosfórica, ¿sí? 3.5 probables y 1.5 posibles, lo que nos da una buena disponibilidad de este recurso natural no renovable, importantísimo para la agricultura de nuestro país. Inmediatamente nosotros
explotamos la roca fosfórica, la llevamos a nuestra planta de producción, donde tenemos nuestros laboratorios de calidad para así darle al consumidor final la certeza de un producto de alta calidad y que contenga lo que aparece en la respectiva etiqueta. Explotamos la roca en Rajón y nuestro portafolio está compuesto de los siguientes productos. Colocamos al mercado nuestra roca triturada, molida y empacada en sacos de 50, denominada fosforita. Esta fosforita viene en 4 presentaciones: fosforita 30, fosforita 28, fosforita 26 y mi fosforita, que es del 24%. Además de estos contenidos de fósforo, tienen un 40% de calcio y 10% de sílice, que lo hace un producto muy completo para poder tener una buena nutrición de las plantas. Tenemos además nuestro producto Olafos S, que es nuestra roca acidulada y granulada en presentación de 50 kilos. Este producto Olafos S tiene un contenido total de fósforo del 20%, del cual el 9% es de rápida asimilación y un 11% de asimilación gradual. ¿Sí? Tenemos también un contenido del 30% de calcio, 6% de azufre y 11% de silicio. Este es nuestro portafolio, el cual lo dejamos a disposición de todos ustedes para suplir sus necesidades nutricionales de fósforo en los diferentes cultivos. A continuación, el ingeniero Wilson Yaima, del grupo Yayad Group, va a hacer una reseña rápida de los ensayos que hemos hecho en campo para determinar la efectividad agronómica de nuestros productos. Con ustedes, el ingeniero Wilson Yaima. Primero de todo, darles un saludo, agradecer a la empresa Fosfatos del Huila que nos dio la oportunidad de hacer un trabajo el año pasado en diferentes cultivos. Primero de todo, felicitar a la empresa porque es una empresa que, aparte de las otras compañías, está invirtiendo en saber qué pasa con sus productos, ¿no? Qué pasa en el campo. Y acá pues yo veo bastantes colegas, mucha gente que conoce mucho acerca de eso, aparte del doctor Armando Castilla, que es nuestro doctor en suelos, que básicamente nos dio toda la teoría de la parte de suelos, nos recordó la parte importantísima que vemos en la universidad. Nuestra empresa Yaya Group es una empresa dedicada a realizar pruebas de eficacia. Hacemos pruebas de eficiencia agronómica. Últimamente hemos tenido mucha demanda de empresas como Fosfatos del Huila, Tecnoquímicas, Itero, una cantidad de empresas que está haciendo evaluación en campo, no solamente para sacar registro de venta ICA, sino para observar qué pasa con los productos en campo. Una cosa es lo que observamos acá en el tablero, ¿cierto?, de las bases, del comportamiento, de la acidez del suelo, y otra cosa es lo que estamos viendo en el cultivo, que eso es lo que el doctor Yunda amablemente nos invitó a hacer unos trabajos muy prácticos, sencillos y que sean replicables. Nosotros hicimos una metodología sencilla que cualquiera de ustedes puede replicar en alguno de sus lotes con algún cliente, alguien que esté interesado, con el objetivo de observar qué pasa con estos tipos de productos y qué lo vemos en los lotes. Porque es que todos los lotes son completamente diferentes, condiciones de suelo, condiciones climáticas, realmente es muy variable, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar allí, trabajamos en el cultivo de algodón, trabajamos en maíz, en arroz y en el mismo café. Por ejemplo, en la parte de arroz, nosotros trabajamos una evaluación con el producto Olafos S, que es una fosforita granulada. Nosotros hicimos una ubicación geográfica del lote georreferenciada, hicimos unas aplicaciones, quisimos evaluar unas variables muy prácticas, unas variables que cualquiera de nosotros nos va a medir producción, y esas variables fue número de espigas por metro cuadrado, de arroz por hectárea y comportamiento económico. El comportamiento económico pues es el que nos va a decir realmente si el producto es económicamente justificable. Ustedes observan allí el producto Olafos granulado, la forma como se distribuye en el suelo. Es una fosforita,
pero vamos a ver los resultados que nos dio unas muy buenas características de aplicación. Los tratamientos en la parte de arroz fueron muy sencillos. Primero, un testigo absoluto, no se hizo aplicación edáfica, solamente el nivel precedente en el suelo y en cultivos anteriores. El doctor Armando la nota, los suelos nuestros son ricos en fósforo total, no tenemos suficiente fósforo disponible, pero hay un remanente de lotes de producción anteriores que no están quedando en el suelo, no estamos teniendo en cuenta ese factor. Vemos la tabla, es una tabla donde estamos mirando panículas por metro cuadrado, peso de 1000 granos de esa parte, y vemos que hicimos 2 sectores dentro de cada lote. Son lotes más o menos de 1 hectárea donde hicimos las evaluaciones. En esos 2 sectores podemos encontrar para el tratamiento 0, o sea, es el que es un testigo casi absoluto porque no hicimos aplicación fosfórica, ¿no? En ese lote tuvimos 360 panículas por metro cuadrado. Tuvimos peso de 1000 granos, un promedio de 27 gramos, y tuvimos un rendimiento por hectárea de 6.720 kilos por hectárea. Valor de la producción se evaluó en 6.451.200 a un valor de 120.000 que estaba en ese momento la carga de arroz. Hoy en día está a 190, entonces pues tocaría ajustar ese valor, ¿no? Tenemos que se hizo una relación beneficio-costo con el objetivo de ver si había diferencia en los tratamientos y si era económicamente viable utilizar estos tratamientos. Observamos que para el tratamiento 1 se presentó una leve diferencia y nos marcó una relación beneficio-costo de 3. ¿Eso qué nos quiere decir? Por cada 3 pesos, por cada peso invertido en los tratamientos tuvimos un retorno de 3 pesos. El tratamiento 1 era una aplicación con DAP, o sea, efectivamente aplicamos DAP y nos da un retorno positivo. Para el tratamiento 2, que es la aplicación con el producto LaFosse, tuvimos un retorno de 8. Es de aclarar que ese retorno positivo más alto es por el precio del producto. Un producto de DAP a ese precio en ese momento estaba a 68.000 pesos el bulto, ¿no? Mientras en los LaFosse estamos hablando de 35.000 pesos, bulto de 50 kilos granulado. Entonces por eso nos da una diferencia en relación beneficio-costo positiva y mayor al producto. Interesante observar que no hubo diferencia en rendimiento. Hay algo superior, pero realmente son, digamos, a nivel significativo son casi iguales. O sea, quiere decir que en caso tal de tener unos suelos que requieran este tipo de productos, vamos a tener unos rendimientos similares esperados. La aplicación del producto, las espigas obtenidas, más o menos, y un segundo tratamiento que se quiso evaluar, la compañía quiso saber qué pasaba cuando se preabonaba con fosforita 28P. Se hizo un tratamiento absoluto 0 con nivel de fósforo precedente en el suelo de cultivos anteriores, testigo 1, manejo convencional, un bulto de DAP, primera y segunda abonada y un plan de fertilización, incluyendo fosforita 28P en preabonada y fosforita o LaFosse S, un bulto primera y segunda abonada. Ahí vemos los resultados, vemos una producción muy similar, 6.950, 7.230, 7.300 kilos, sector 1. Sector 2 tenemos 6.730, 7.340, 7.260 kilos por hectárea. Y el valor de la producción, observamos que hay una relación beneficio-costo de 2 para el caso del tratamiento 1 y el tratamiento 2 tenemos de 4 y de 6. Eso quiere decir que son muy iguales. Desde el punto de vista del análisis, podríamos decir que en ese momento no hubo una implicación de la fosforita 28P que aumentaba el rendimiento y aumentaba la relación beneficio-costo, porque como le decía el doctor Armando, por ejemplo, es un producto de lenta liberación, la que incorporamos va a verse en las próximas cosechas, básicamente, pero en una cosecha actual estamos viendo respuesta de, por ejemplo, de LaFosse. Esos son datos del lote, donde hicieron las aplicaciones, las evaluaciones y conclusiones. Como observamos, prácticamente utilizando DAP, ubicando o LaFosse, se encontró una diferencia significativa frente al testigo 0. Quiere decir que efectivamente hay una respuesta a la aplicación de fósforo. A pesar de que nuestros suelos sean altos en contenido total, hay respuesta a aplicación de fósforo.
la diferencia es de 400, de 500 kilos. Si no aplicamos fósforo, vamos a tener una disminución, ¿ok? La diferencia también entre los tratamientos fue muy similar, 7.285 kilos, 7.280 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Pues no tenemos, digamos, a Jesucristo en un frasquito, como decía alguien por ahí, pero es una alternativa y es una alternativa económica. Estamos hablando que un bulto de DAP vale 68.000, un Olafos creo que vale 35, entonces la diferencia es muy importante. Es una cosa importante también observar que estamos en el trópico. Mucha de nuestra tecnología es de países de 4 estaciones, entonces son alternativas que tenemos a la mano para trabajar. Son fotos del lote y vamos a ver los trabajos en algodón. Igual como se hizo en arroz, se hicieron los trabajos en algodón. Se tomaron unos datos muy sencillos: peso de mota en gramos, número de motas por metro lineal, rendimiento de algodón fibra por hectárea y un comparativo económico. Como ustedes se dan cuenta, las evaluaciones están referidas a producción, a ver si realmente se está utilizando el producto, hay una respuesta de producción y si esa producción es económica y viable para el agricultor. Observamos que el tratamiento 1 era una aplicación sin adición de fósforo, testigo 2, un manejo convencional de aplicación, un bulto de edad primera y segunda abonada, y tratamiento 2, Olafos fosfadita granulada. Olafos se aplicó un bulto primera y un bulto segunda abonada. Solamente se modificó la fertilización fosfórica, nitrógeno, potasio, otros elementos conservó igual. La única variable que tenemos es fósforo, por eso podemos hacer un presupuesto parcial y de acuerdo al presupuesto parcial podemos sacar la relación beneficio-costo. En esta parte de los resultados totales observamos que hubo una producción para el tratamiento 0 de 3.050 kilos en rendimiento de campo y 1.050 kilos en rendimiento de fibra. Tratamiento 1, 3.420 y 1.280, rendimiento de fibra. Tratamiento 2, 3.485 y 1.340 kilos rendimiento de fibra. El sector 2 fue muy similar, se comportó igual. Nosotros, ¿qué observamos? Observamos que más o menos la producción, obviamente cuando se aplicó fósforo hubo respuesta. Tratamiento 1, tratamiento 2 fueron similares. Hay una cosa interesante que vamos a ver en las conclusiones y es que en rendimiento de fibra obtuvimos mayor fibra. Realmente el trabajo es muy sencillo, es un trabajo como lo hacemos en campo, que evaluamos, aplicamos un lote, otro no, y observamos, ¿no? La diferencia en tratamientos. Entonces, en la parte de algodón, que hicimos trabajo en la variedad de Stoneville, encontramos que los tratamientos evaluados T1 y T2 se presentaron diferencias significativas con el T0, respuesta a fósforo. T1 y T2 son iguales en producción en campo, no hay diferencia realmente, no hay proceso estadístico, pero podemos ver que la diferencia es leve, pero sí hay una mejoría en 2% reportando en valor de rendimiento de fibra, del 36 al 38%, lo que es interesante. Esto es algo importante pues para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que pretende la compañía? Que ustedes conozcan el trabajo que hizo el año anterior y si ustedes quieren reevaluarlo en cualquiera de sus lotes, se puede hacer un acompañamiento, un seguimiento, porque como les decía, los lotes todos son diferentes, las condiciones son diferentes. Den en cuenta lo del efecto del niño, parece que está muy fuerte, ¿no? Está lloviendo mucho. Entonces, todo hay que evaluarlo en campo. Realmente el que nos habla del campo, yo hago muchas pruebas al año y a mí me llaman de Bogotá porque realmente alguna gente cree que ya los resultados se dan, lógicos, pero en el campo es una cosa completamente diferente. El campo nos habla. En maíz también se hicieron unas evaluaciones, se aplicó el tratamiento convencional y se aplicó el producto. El maíz se comportó bien, hubo unas respuestas similares y en las tablas en los resultados se evaluaban peso de mazorca, mazorcas por metro lineal, se obtuvo rendimiento de kilos por hectárea, valor de la producción y la relación beneficio-costo. Igual como los anteriores vemos que hubo una relación beneficio-costo positiva y como ustedes se están dando cuenta, está doblando la relación beneficio-costo cuando aplica Olafos frente al producto DAP. ¿Por qué? Porque es más económico, es un producto que vale casi la mitad de precio, con unos resultados similares. O sea, cuando miramos la parte de costos, es un producto que es una alternativa, como lo decía el doctor Armando Castilla, y es un cultivo, es un producto económicamente viable que podemos utilizar. El granulado se puede mezclar con los otros fertilizantes. Entonces, estas son las conclusiones.
en este lote se aplicó microesencia, el testigo. No se trabajó con DAS, sino con microesencia. Como ustedes se dan cuenta, yo he ido a muchas reuniones y la eficiencia es muy importante de los fertilizantes, pero nos damos en cuenta también que la permanencia en el lote también es importante. Como lo decía el doctor Armando, el fosfo debe estar en todo el ciclo del cultivo. Hoy en día están haciendo trabajos con fuentes solubles, aplicando casi en espiga, y hay respuesta, porque el fosfo se necesita durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, es una cosa muy importante de observar que los productos de alta eficiencia, listo, son más rápidos, más asimilables en el momento, pero ¿qué tanto esto está quedando para más adelante alimentar el cultivo cuando lo requieren otros ciclos importantes? ¿Ok? Como ustedes se están dando cuenta, hicimos evaluaciones en arroz, se hizo en maíz, se hizo en algodón y igualmente hizo en café. En café se hizo una aplicación de 2 bultos por hectárea. El café, trabajamos variedad Castillo, pero como es un café que todo el año está produciendo, está floreciendo, entonces nos tocó solamente trabajar un pase de recolección. Encontramos acá que igualmente hubo una relación positiva, relación beneficio-costo, T1, 2, T2, 5, es mayor. Lo mismo pasa para el sector 2, quiere decir que hay, a nivel económico hay respuesta positiva. La producción es similar y la parte económica nos está dando un beneficio económico favorable al aplicar este tipo de productos. La compañía interesada en observar qué más pasa en suelos, por ejemplo, cafeteros y con el cultivo, se hizo un trabajo adicional que es aplicarlo a la FOS con mezcla de materia orgánica. Entonces, en ese cultivo se adicionó, fuera del producto fosfórico, se adicionó materia orgánica. Dentro de esta adición de materia orgánica, un bulto por hectárea de un abono compost granulado, se encontró una respuesta positiva. El lote de café, y como ustedes pueden ver, prácticamente triplicó la relación beneficio-costo. De 3 a 8, de 2 a 7, digamos, el valor de fertilización fosfórica, incluyendo el producto de materia orgánica. Acá nos está mostrando que hay una interacción positiva al aplicar materia orgánica con productos fosforados. Microorganismos, condiciones que ayudan a la meteorización, los factores que ustedes quieran incluir, pero hay una respuesta positiva. Entonces la invitación es a que la compañía tiene un producto muy bueno que es Celulafos y que ojalá lo acompañemos de este tipo de productos que aumentan esa solubilidad. Yo casualmente, después de desarrollar el trabajo, pues me di cuenta, curiosamente, de que no es una fuente tan de lenta liberación, es una fuente que sí realmente, en la medida que se está trabajando granulada, que está distribuida en el suelo, que va mezclada con otros fertilizantes, que hay condiciones en el suelo que ayudan a meteorizar ese producto, hay solubilidad del producto, lenta liberación y permanencia en el cultivo. Es muy importante eso, porque es que a mí me preocupa la parte de que estamos en suelos de trópico, y yo lo he escuchado desde hace 20 años, que no hay una metodología, una tecnología para los suelos de trópico. Trabajamos con tecnología de 4 estaciones. Acuerde que las sales se utilizan muy bien en suelos de 4 estaciones porque allá tiene el invierno, eso. Estamos en suelos tropicales, donde el producto usted lo coloca al suelo y se está degradando por el ambiente, temperatura, humedad, microorganismos. Entonces, las conclusiones que podemos sacar del trabajo realizado es que primero que todo, Fosfato del Huila encontró una metodología muy práctica, muy sencilla que ustedes pueden replicar. Yo creo que el doctor Yunda de pronto está la información completa, alguno que quiera replicar este trabajo sencillo en una de sus fincas para observar realmente en sus condiciones si estos resultados son similares, ¿sí? O cambia algo. Y la otra cosa interesante es que realmente tenemos un producto económico que da unos resultados no superiores ni va a doblar la producción, eso sí realmente no vamos a engañar a nadie, pero sí se encontraba una respuesta positiva en producción y muy importante, relación beneficio-costo. Hoy es muy importante porque el arroz está a 190, creo que va a llegar a 200, dicen este mes, pero ¿qué pasa cuando el arroz se baje a 100.000? Entonces es muy importante que estemos preparados cuando estén las vacas flacas, porque ahí donde los agricultores exigen al agrónomo que los tenga. Nosotros lamentablemente del Tolima hemos perdido mucho asistente técnico porque el agricultor no perdona. Cuando le va bien, el agricultor es el mejor, ¿sí? El asistente no estuvo, pero cuando le va mal, la culpa es del agrónomo y el agrónomo está haciendo su mejor trabajo. Entonces la invitación de a todos los colegas
es a que le demos gracias a esta empresa Fosfatos del Huila que se preocupa por hacer este tipo de trabajos. Yo vengo de una empresa ya Group, nosotros tenemos la oficina de Ibagué, estamos dedicados a este tipo de trabajos. Cualquier asesoría, acompañamiento que requieran, estamos para eso. Al doctor Javier Colmenares, que tuvo la amabilidad de invitarnos. Igualmente, aprovechemos todo esto porque no se trata solamente de vender, sino ver qué pasa con lo que nos venden, qué pasa en el suelo, lo que nos marca el cultivo. Eso para mí, desde mi punto personal, es lo que nos muestra si un producto vale, no vale o se muestra. Todos son buenos, pero realmente en nuestros lotes necesitamos ver qué producto debemos utilizar. Eso es lo que tenemos para hoy. Agradecerles su atención. Muchas gracias, compañero.